Hoy voy a explicar un poco cómo se hace la gran tirada con el oráculo Lenormand. La gran tirada consta de 4 filas de 9 cartas o bien 4 filas de 8 cartas, y en la parte inferior, que sería en esta parte de aquí, se colocarían las 4 últimas cartas restantes. Se quedarían las 5 últimas cartas restantes. En este lado de aquí vendrían las cartas restantes. Serían 8 y creo que son 4 las que quedan aquí. Yo habitualmente utilizo el gran cuadrado con 4 líneas de 9. Para comenzar a leer este tipo de oráculo se tendría que utilizar o se tendría que comenzar leyendo las cuatro cartas. Esta carta de aquí, de las esquinas, las primeras 4 cartas de las esquinas serían las primeras que se tendrían que leer, o bien leer lo que es la línea principal. La línea principal es la primera línea y se leería de izquierda a derecha como si fuera un libro. Entonces, aquí te estaría indicando algún acontecimiento futuro o algún acontecimiento que el oráculo quiere que le prestemos atención. Bueno, este tipo de oráculo es un oráculo bastante rápido de hacer, en el sentido de que simplemente con una vez que barajemos, por ejemplo, si queremos saber sobre nuestra vida en general, porque esta tirada es una perspectiva tridimensional de nuestra vida. Entonces, simplemente con barajar una vez, tenemos colocadas todas las cartas en combinación con otras cartas, nos viene indicando qué es lo que nos va a suceder en cualquier aspecto de nuestra vida. No hace falta barajar ni preguntar por ningún otro asunto. Simplemente barajando una única vez podemos tener toda la información ya desplegada en la mesa, sobre la mesa. Entonces, por ejemplo, si queremos interpretar, bueno, voy a empezar explicando que las cartas más importantes son la carta número 28, que sería el caballero, o la carta número 29, que es la dama. Esas son las 2 cartas principales que nosotros tenemos que observar o buscar. Entonces, dependiendo de todas las cartas que están alrededor, por ejemplo, si tomamos la carta 28, si por ejemplo la consultante es una mujer, que estaría representada por la carta 29, por la carta 29, que sería la dama, todas las cartas que están alrededor de ella nos viene hablando sobre las circunstancias que le rodean a esta mujer. Entonces, ¿cómo se lee este oráculo? En principio tenemos que encontrar la carta que está relacionada con la consultante, que sería la carta número 29. Si miramos en horizontal, la línea en horizontal, a partir de la carta 29 hacia la izquierda, todas estas cartas te estarían hablando del pasado. Entonces, estas combinaciones de cartas te estarían hablando del pasado de esta persona. Por ejemplo, si miramos en diagonales, esta mujer, estas 2 cartas de aquí te estarían hablando también del pasado. Y esta carta de aquí también te estaría hablando del pasado. Esta carta de aquí, ya a partir de aquí ya te está hablando, puede ser un pasado cercano, pero es un pasado en fin y al cabo. Esta carta de aquí ya hacia la derecha, a partir de la consultante hacia la derecha, te estaría hablando del presente y futuro. ¿Sabes? Pues son cartas hacia la izquierda y hacia arriba, el pasado, cartas desde la carta consultante hacia la derecha y hacia abajo, representaría el futuro. Esta carta estaría hablando como el momento presente o el momento más o menos actual. Esas cartas aquí, en diagonal, te estarían hablando del futuro.
esas cartas aquí en vertical te están hablando del futuro y estas cartas de aquí te estarían hablando del futuro. Entonces, así se leen las cartas Lenormand. Por ejemplo, si queremos, esto es para ver ¿cómo te digo yo? Sería como una idea general de lo que le está pasando a la consultante. Tendríamos que mirar las cartas que le rodean y después decirles el pasado y el futuro de esa persona. Entonces ahí tienes lo que es una tirada más o menos general, no mirando nada en concreto sobre esa persona. Si esa persona ahora, por ejemplo, estuviera preocupada por un tema sentimental o un tema laboral, ¿qué cartas deberíamos coger? Pues deberíamos coger las cartas, mirar las cartas, por ejemplo, del corazón, que se está hablando de los sentimientos, y la carta de la relación, que serían los anillos, que sería esta carta de aquí, que tendríamos que mirar nuevamente las cartas de alrededor para ver las circunstancias que le están ahora mismo, que están influyendo en este momento actual en la relación, porque esta carta de aquí te habla de la relación y los contratos y la unión. Y estas aquí son los sentimientos. Te estaría hablando de los sentimientos. Tú mirando estas dos cartas, pues estarías viendo, si miras la carta corazón y miras después la carta anillo, estarías viendo la circunstancia más o menos de su relación y de sus sentimientos. Entonces aquí hay, por ejemplo, si estuviéramos preguntando sobre una mujer, aquí las cartas que les rodean son los ratones y el libro. Esto te estaría indicando que hay una pérdida de sentimientos. Una pérdida de sentimientos o un enfriamiento. Más bien que un enfriamiento yo vería como una pérdida de los sentimientos, y que estos sentimientos, esta pérdida, lo mantiene en secreto. ¿Sabes? Te vendría diciendo una cosa así. Y por ejemplo, estas cartas de aquí te están hablando de que posiblemente esta mujer haya comenzado inesperadamente. Esta carta de aquí te está hablando de conversaciones o diálogos, pero también te habla del número 2. Y esta carta de aquí te está hablando de un nuevo comienzo. Entonces, la idea que sugiere es que posiblemente esta mujer ha tenido un enfriamiento o una pérdida en los sentimientos, posiblemente con alguna relación anterior. Y aquí te estaría diciendo que esta persona ha comenzado una nueva relación con otra persona nueva. Por ejemplo, en la circunstancia actual de la consultante estaríamos viendo la carta del buque, que sería una mujer atractiva, pero no por ello joven, porque mira, estas dos cartas son muy, muy raras observarlas. Mira, esta carta de aquí habitualmente te hablan de personas jóvenes y esta de aquí de personas maduras. Entonces, posiblemente, pues puede ser que se sienta joven, aunque sea madura, ¿sabes? O que sea madura y representa a una persona joven. Bueno, en definitiva, se leen las cartas más o menos de esta manera. Si tú, por ejemplo, quieres observar o preguntar por algún tema en particular, por ejemplo, unos documentos, una carta o una comunicación que tú vayas a recibir, pues te estaría hablando aquí que posiblemente no tenemos que ir a la carta y entonces tendríamos que mirar todas las líneas para ver las ideas que nos sugieren. Como no es una tirada real que yo he hecho, sino simplemente es un ejemplo, pues simplemente estoy explicando un poco cómo funcionaría este tipo de cartas. Y así lo voy a dejar porque YouTube solo son 10 minutos y esto ya se acaba. Chao.